Buenas tardes, estimada docente. Mi plan de tesis para optar por el título profesional de abogado es el testamento audiovisual y su incorporación dentro del ordenamiento jurídico peruano 2022. Como una introducción, podríamos mencionar que sin duda alguna una de las preocupaciones más renuentes de los sucesores testamentarios y de los profesionales en derecho radica en la correcta transparencia del derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles de las personas que son víctimas o han sido víctimas del COVID-19, ¿no? Ahora, lo que podemos decir que nuestro Código Civil padece de serias restricciones en cuanto al marco regulatorio de las modalidades de sucesión testamentaria, por lo que habría que cuestionarse si las entidades estatales y la regulación normativa son suficientes para subsanar y resolver los conflictos, o sería necesaria una actualización y una modernización de nuestro sistema jurídico peruano. Podemos también mencionar qué es la sucesión testamentaria. Para realizar un análisis del tema podemos mencionar al autor Julien Bonacasset, el cual nos dice que la sucesión es por excelencia un modo de adquirir por defunción a título universal, ¿no? Es la transmisión de un patrimonio de una persona fallecida de una o varias otras. Por ende, desde el momento de la muerte de esa persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Ahora bien, a la sucesión por testamento, el artículo 686 del Código Civil peruano establece que por el testamento una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y las formalidades que ésta también señala. En este sentido podemos afirmar que la sucesión testamentaria es un tipo de sucesión que se genera por voluntad del causante, donde el propietario es quien decide libremente a través de un testamento a quién o a quiénes va a transmitir su patrimonio. Entonces podemos definir por testamento que es aquel instrumento legal que permite expresar la última voluntad del causante respecto a la disposición y transferencia de su masa hereditaria. Sin embargo, en la praxis jurídica, durante este tiempo de pandemia se ha evidenciado que esta modalidad de sucesión padece de serias limitaciones que atentan y limitan el in situ sensu, es decir, la voluntad del testador por parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico también hay varios tipos de testamentos. En lo que respecta a sucesión testamentaria, establece parámetros específicos que restringen la interpretación del código sustantivo. Así es que tenemos dos tipos de testamentos: los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. En los testamentos ordinarios podemos señalar que es aquel que se otorga por escritura pública, el cerrado y el hológrafo. En los testamentos especiales solo está permitido en circunstancias previstas en este título, como lo son el militar o el marítimo, cuyas formalidades son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y la firma. Entonces podemos inferir que los testamentos ordinarios comprenden exclusivamente tres modalidades. Pese a que nos encontramos en pleno siglo XXI, como época de innovación tecnológica, asimismo cabe resaltar que hoy en día atravesamos por una crisis sanitaria, porque aún la pandemia no ha terminado, solamente nos hemos adecuado a vivir en ella, y eso es también que pone en riesgo la correcta celebración del acto jurídico. En especial, el tema que estamos abordando, que es la sucesión testamentaria.
teniendo en consideración que en el actual marco regulatorio del derecho de sucesiones se consideraría extemporáneo y cerrado debido a las limitaciones que éste padece. Entonces podemos señalar que las modalidades de sucesión testamentaria en el derecho si bien son ya muchos países que las han incorporado, todavía en nuestro sistema es algo que está limitado. Así podemos señalar en el derecho comparado que debido al avance de la ciencia y la tecnología, muchos países europeos han implementado progresivamente reformas profundas a su sistema jurídico. Iniciativas que han sido materializadas con la aprobación de proyectos de ley para, más que todo, con el afán de dinamizar la relación jurídica interpersonal entre ciudadanos. Esta actualización que han realizado los sistemas jurídicos, testamentos digitales, electrónicos y otros, no es ajena a nosotros, ya que un testamento digital como tal es un documento que también tendría una validez y que permite a una persona dar ciertas instrucciones claras sobre qué hacer con su patrimonio, a quién lo va a delegar, quiénes van a ser sus herederos, ¿no? Y que queda como una evidencia antes de que la persona fallezca. Podríamos mencionar que dentro del derecho comparado tenemos la ley catalana, la cual fue promulgada en octubre del 2017. La misma que es pionera en el empleo de medios tecnológicos con el fin de plasmar las voluntades en digitales. También tenemos la ley francesa en el 2016 como único precedente sobre regulación del tratamiento de la huella digital después de la muerte de la persona. No obstante, el autor Roca Frías, refiriéndose a las voluntades digitales reguladas en la ley Cataluña, manifiesta que el hecho que estas voluntades tengan eficacia posterior después de la muerte de la persona no significa que tenga naturaleza testamentaria. Sin embargo, el derecho testamentario digital no puede ser analizado desde su concepción tradicional, sino como la posibilidad de disponer post-mortem de los bienes digitales del causante. Por consiguiente, podemos afirmar que muchos países ya emprendieron el proceso de modernización de su sistema jurídico a través de la implementación de nuevas modalidades, más que todo en materia sucesoria, haciendo el uso de grabaciones, de USBs, ¿no? Todo lo que sea digital para tener constancia de la voluntad de la persona que va a transmitir su patrimonio. Ahora, frente al rebrote y la proliferación del virus COVID-19 en estos años de pandemia, muchos compatriotas, muchas personas se han visto limitadas de transferir sus bienes o derechos en favor de sus herederos legales. Esto debido a que su estado de salud se encontraba deteriorado, porque el COVID es una enfermedad que puede ser terminal de un momento a otro, o porque tenían el miedo de contraer el virus y de acercarse a notarías, ¿no?, a plasmar su voluntad. Aunado a ello, tenemos la situación se agrava cuando el testador no cuenta con un grado de instrucción necesario, es decir, con una educación primaria, a fin de validar el testamento hológrafo y manifestar su última voluntad. Entonces, lo que se debería hacer en la actualidad es tener un registro audiovisual de un testamento, ya sea a través de una memoria USB, un disco duro u otro soporte de almacenamiento digital, a fin de que este instrumento genere los efectos jurídicos deseados por los sucesores, dando utilidad a los medios tecnológicos que ahora disponemos y que en materia sucesoria podría garantizar de poner a muy buen recaudo lo que es la masa hereditaria. Ahora bien, tengamos en consideración que si bien la administración de justicia cada día se viene digitalizando desde la pandemia,
Tal ha sido el caso como las audiencias vía Zoom, Google Meet o la implementación de expedientes judiciales electrónicos como instrumentos que permiten utilizar, ¿no?, los avances tecnológicos en la impartición de justicia en tiempos de pandemia. Este sistema es rápido, es fácil, evita el contacto directo con las partes procesales y también evita los contagios. Ahora, esta modalidad también debería obedecer a ciertas formalidades, ¿no?, para su validación, como la autenticidad, inalterabilidad y durabilidad, previa evaluación de las circunstancias que lo motivaron. Las mismas que en la actualidad, son muy probables, ¿no? Estamos hablando de lo que es la pandemia y los riesgos que esta tiene, como la gravidez repentina en las personas o que se encuentran en peligro de muerte. Podríamos también señalar que muchas familias peruanas en la actualidad se encuentran en una situación económica muy vulnerable producto de la pandemia. Por eso recurrir a los testamentos ordinarios, debido al riesgo que hay, también son gastos onerosos, ¿no? Entonces, lo que en medios digitales podría ser mucho más beneficioso. Entonces, podríamos mencionar, para finalizar, en conclusión, que es importante contar con un sistema jurídico moderno que cuente con un abanico de modalidades en materia de sucesión testamentaria, a fin de emplear los medios tecnológicos necesarios para suplir las reducidas modalidades del testamento ordinario, más que todo si nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria como la pandemia. También el Poder Legislativo debe innovar constantemente en el sistema jurídico peruano, teniendo a consideración los nuevos medios tecnológicos que se van ofreciendo, ¿no?, como la digitalización, que es una solución rápida y efectiva frente a la concurrencia del peligro de muerte del testador o en casos fortuitos o por fuerza mayor. Así también en materia de sucesión testamentaria, ya que las modalidades que afectan las sucesiones, como la última voluntad del causante y lo que desea, ¿no?, poner para sus herederos legales, no se encuentra muy claramente en los últimos testamentos que se han dado en los últimos meses por lo que es la pandemia, ¿no?, ya que hay personas que no han podido realizar estos testamentos o han tenido que recurrir a notarías, o hay personas que simplemente han entrado a hospitales y no han salido. Entonces, incorporar un testamento electrónico por un medio digital es algo muy beneficioso, que aparte que nos ahorraría tiempo en lo que es en los procesos de materia testamentaria, también es algo que es muy beneficioso, porque también provee a las personas, a los herederos, facilidad en lo que es materia legal.